Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas a todas las personas que nos estáis acompañando en este webinar que organizamos desde la Asociación Profesional de Pedagogía de Andalucía, dedicado a la pedagogía laboral. Hablemos de pedagogía laboral. Voy a empezar presentándome. Mi nombre es Beatriz Sánchez, soy pedagoga, soy funcionaria de carrera del Cuerpo Superior Facultativo de la opción de Pedagogía y actualmente trabajo como asesora técnica en la Dirección General de Políticas Migratorias, que está ubicada en la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Pertenezco también a la Asociación de Mujeres en el Sector Público, con la que colaboro de manera activa. Pertenezco al Comité Territorial de Andalucía y comparto activismo con compañeras como Carmen Seisdedos, Mara Herrera o Nuria Vallejo, que también me acompañan en este activismo de la Asociación Profesional de Pedagogía que estamos impulsando. Estamos convencidos de que el futuro será colaborativo o no será, y creemos que la evolución de la sociedad pasa por generar redes, resolver problemas juntos, construir la sociedad que queremos desde los distintos sectores administrativos, económicos, sociales. La Asociación Profesional de Pedagogía tiene una andadura bastante corta. En mayo era un año que nos presentamos, aunque es cierto que venimos trabajando desde 2021. Y bueno, ha sido impulsada principalmente por profesionales del sector público, aunque también del tercer sector y de entidades privadas. Y bueno, nos unía esa pasión por la pedagogía y queríamos potenciar y promover esa pedagogía que ayude a la transformación de la sociedad de una perspectiva ética y educativa. Podíamos aportar la experiencia que teníamos en distintos ámbitos y bueno, pues queremos promover la colaboración, la comunicación entre pedagogos y pedagogas y construir esa red de cooperación y de ayuda entre profesionales y con otros perfiles, porque desde la pedagogía no trabajamos solos, trabajamos con otras titulaciones. Queremos fortalecer también las relaciones con el personal investigador, estudiantes, en fin, que tenemos un largo recorrido por delante, ilusión, ganas y, bueno, muchos profesionales que se nos están uniendo, así que estamos muy agradecidos. Los webinars se encardinan en la estrategia que tenemos precisamente de visibilización y reconocimiento de la profesión. Y bueno, estamos seleccionando temáticas que creemos de interés para pedagogos y pedagogas y otros profesionales de otras titulaciones. Y bueno, pues en esta ocasión hemos organizado este sobre pedagogía laboral. Es el cuarto que realizamos, el primero de este año. Y bueno, tenemos pendiente subir el anterior que hicimos con Nuria Vallejo sobre inteligencia artificial, y este lo subiremos también a nuestro canal de YouTube para quien no pueda participar, pues lo pueda ver en diferido. Que de hecho, bueno, pues al final la gente lo ve. El otro día un compañero con el que me reuní por un tema de formación me decía: oye, he visto ese webinar vuestro de optimización de LinkedIn que hicimos con Esther Galicia, compañera pedagoga de Málaga. Y bueno, pues al final ves que las cosas que hacemos sirven y sirven para distintos profesionales, con lo cual nos ayuda a seguir inventando y enredando. Pues sin más dilación voy a empezar presentando a Pablo, a quien la mayor parte de quienes estáis aquí conocéis infinitamente mejor que yo, porque ha sido vuestro profe, pero bueno, lo voy a presentar. Es profesor asociado de la Universidad de Málaga, de la Facultad de Ciencias de la Educación, donde imparte precisamente pedagogía laboral y compagina su actividad docente e investigadora con su actividad laboral en Verificaciones Industriales de Andalucía S.A. Bellasa, que si yo digo lo de la ITV, seguro que lo conocéis mejor. Allí trabaja como pedagogo técnico adjunto en la unidad de formación, donde desarrolla acciones formativas del diseño, planificación, impartición, y se encarga también de la administración del campus virtual. Su trayectoria es amplia, no voy a decir los años, pero amplia, y siempre vinculada al ámbito de la formación y el e-learning. Casualmente a Pablo yo no le puse cara hasta ayer, que tuvimos una reunión, pero sí que es cierto que tenemos contacto desde hace varios años. De hecho, he tirado de mi entrada de correos electrónicos y vi un correo en enero del 2020 que decía: hola, en 2016 solicité tu colaboración para realizar un estudio sobre el perfil de los pedagogos que trabajan en ámbitos no escolares
Lo cual quiere decir que ya entonces ya se movía con la pedagogía laboral. Así que, bueno, pues muchas gracias y bienvenido al webinar. Te doy la palabra. Está muy bien acompañado de Iván Bolina y de Julieta, así que la palabra es tuya. Está silenciado, Pablo. Muchas gracias por la presentación, Bea. Y sí que estoy muy bien acompañado por Julieta, por Iván y por otros compañeros que yo creo que pueden aportar tanto como nosotros aquí a este webinar. Y espero que participen, ¿vale? Estoy viendo aquí a Subi, estoy viendo a Marina, bueno, no sé, Alejandro, y me da mucha alegría, María Tudela. Me da mucha alegría veros porque, bueno, me alegra mucho que sigáis en el tema de pedagogía laboral y que queráis participar y contribuir. Yo voy a presentar ahora a los dos alumnos que he elegido. Los elegí, bueno, por razones un poco arbitrarias, porque podía haber elegido a muchos otros, y el por qué he elegido a estos dos alumnos, ¿no? He elegido a Julieta, porque hace ya tiempo que terminó con nosotros, como alumna. Tuve la fortuna de compartir con ella durante unos meses trabajo en Mediasa, ella estaba como becaria. Además fue una becaria que yo voy a personalizar un poco vuestra presentación en relación a la relación que mantenemos. Eh, Julieta además me insistía mucho en que quería venirse conmigo, que quería aprender, que tenía mucho interés por aprender. Yo eso siempre, la verdad que me ha tocado siempre un poquito la fibra sensible, esos alumnos que tienen tanto interés en aprender. Entonces Julieta pues se vino conmigo, estuvo un tiempo conmigo en Mediasa, colaborando, diseñando contenidos que todavía a veces cuando los veo me acuerdo de Julieta. Después Julieta ya empezó su andadura como profesional. Al terminar prácticamente se incorporó a Ática, después pasó por Vértice. Es una persona muy aventurera, con muchísima energía, y bueno, pasó a Vértice, al grupo Vértice, y empezó a colaborar con Cepsa, ¿no? Julieta, si no, me va corrigiendo. Y se trasladó, ella nos contará un poco su trayectoria ahora, pero sé que es una persona que ha viajado mucho porque no es de Málaga, y se trasladó al campo de Gibraltar y ahí, bueno, pues está haciendo su vida como profesional y como una gran profesional. Actualmente trabaja en Avanzo, Randstad, ¿vale? Desde 2022, y sé que es una gran profesional. Iván también lo he elegido porque, justo por el lado contrario de Julieta, porque es un alumno que terminó recientemente, y el currículum de Iván es muy cortito, pero mi relación con él ha sido fantástica, y además se ha convertido en un colaborador más de los congresos que organizamos. Iván también tiene una historia bastante peculiar respecto a mí. Es un alumno que entramos con un conflicto serio porque me decía que me quería tener de tutor en su práctico. Yo no lo sabía, pero Iván tenía interés por la pedagogía laboral desde el inicio. Asistió a los congresos, después lo tuve de alumno, y después Iván abrió brecha en la Universidad de Málaga, eh, con muchísimo tesón, consiguiendo sacar su TFG, su trabajo de fin de grado, con una colaboración con una empresa como nosotros. Entonces desarrolló un contenido, todo bajo el paraguas de la UMA, y fue un trabajo fantástico. Y bueno, como era de esperar, Iván prácticamente se incorporó inmediatamente al trabajo, y a día de hoy está trabajando en Babel. No sé si me he equivocado en algo, o si queréis añadir algo vosotros, ¿no? Perfecto. Muy bien. Pues esa es un poco la historia. Y yo creo que si hablamos de María o hablamos de Subi especialmente, que es un colaborador, o Ainhoa o cualquier otro de las personas que estoy viendo por aquí, que sus nombres me son familiares y entrañables, pues creo que cada uno podría contar una historia muy parecida. Y si os parece ya, si queréis, vamos empezando a trabajar un poco. ¿Queréis complementar algo, Iván, Julieta? Ya ¿No? hablaremos sobre la marcha. Vale. Ya saldrán los temas. Sí. Muy bien, perfecto. Vale. Pues vea, si seguimos y empezamos a hablar un poco de pedagogía laboral. La sesión es vuestra. Este coloquio lo Ah, dirigís vosotros. bueno, pues yo voy a empezar un poco sobre el concepto de pedagogía laboral que yo tengo, si os parece, y si estáis de acuerdo me lo vais matizando y enriqueciendo. Desde mi punto de vista, la pedagogía laboral, en el caso de mi asignatura, se llama pedagogía laboral y de la empresa. Es un nombre curioso que bueno, surgió con los planes de estudio, con los nuevos planes de estudio. Es una asignatura que se ocupa de una faceta que desde mi punto de vista, y soy
un gran admirador de mi universidad y de mi facultad en concreto. Creo que se hace un trabajo excelente, pero sin embargo creo que la formación de los pedagogos todavía lastra una formación excesivamente centrada en la etapa escolar. Y la formación del pedagogo en otros ámbitos no llega a ser completa. Yo creo que todavía sigue siendo bastante parcial y está un poco aislada. Es cierto que desde que yo terminé en el 98 hasta el día de hoy hemos tenido grandes avances, avances que ni siquiera me esperaba. Yo en el 98 lo hemos hablado infinidad de veces y creo que es algo que repito. Nos sentíamos muy solos. Algunos compañeros que después hemos coincidido 15 o 20 años después, hemos conversado diciendo que es cierto que nos sentíamos como pedagogos extraños porque no estábamos trabajando en el ámbito escolar. Era una situación bastante peculiar. Sin embargo, a partir del año 2020, bueno, 2020, perdón, 2016-2017, se empieza a instaurar la asignatura de pedagogía laboral con los cambios del plan de Bolonia. Yo me incorporo como profesor. No, ya había trabajado como profesor en otras asignaturas como nuevas tecnologías aplicadas a la educación y se empieza a impartir no solo una asignatura que es pedagogía laboral y de la empresa, sino que se enmarca dentro de un itinerario compartido con otras asignaturas. La situación que tengo es que cuando llego a la facultad y me encuentro con alumnos de tercero y eligen la asignatura, en principio era curioso porque muchos de ellos me decían, la he elegido porque como tú me impartiste historia y, y me pareciste buen profesor, elegí pedagogía laboral, pero creo que todo el mundo, o la mayor parte de los alumnos, y Julieta me lo puede, no sé si ella le pasó igual, era una situación bastante curiosa porque realmente los alumnos venían sin saber qué era pedagogía laboral. Empezamos a movernos, empezamos a realizar actividades, entre ya el congreso, que hablaremos después de él, y poco a poco fui descubriendo que los alumnos de tercero, tal como ha sido mi caso y el caso de muchos pedagogos, llegamos a la titulación de una forma accidental, y cuando le explicabas un poco que yo trabajaba en una empresa desde hace años y que mi labor en la empresa era valorada y era necesaria y se establecían planes de formación, había planes de formación que eran internos para la empresa o incluso se externalizaban algunos procesos, pues los alumnos iban empezando a abrir los ojos y se les creaban ciertos horizontes y ciertas esperanzas en una titulación que está muy reñida en el ámbito escolar con psicopedagogos y con psicólogos. Y veían que existía otro campo más del que apenas tenían conocimiento, o así me lo decían, en los 2 primeros años de titulación, de estudio de su grado. Además, las salidas no se centraban exclusivamente para trabajar en un departamento de formación en una empresa, sino que había muchas empresas de formación que requerían la intervención de un pedagogo para el diseño de planes de estudio, el diseño de acciones formativas, el mantenimiento de sistema de e-learning y fui un poco dibujando la asignatura. La asignatura tiene muy poco que ver desde aquellos momentos hasta el momento de ahora, ¿no? Ha ido evolucionando. Y yo creo que además atendiendo a un modelo de asignatura en el que lo que hago es siempre preguntar al alumno qué le ha parecido, qué puede mejorar y lo voy aplicando. Y bueno, después hemos tenido yo creo que una suerte tremenda porque me he ido rodeando de gente fantástica y maravillosa, porque no puedo decirlo de otra forma, con los que hemos creado una actividad que es un congreso modesto, un congreso humilde y sencillo, muy orientado a los alumnos, no es un congreso académico, que lo que hace es promover un poco las relaciones entre distintos alumnos de distintas generaciones y que entre ellos se vayan ayudando. Entonces es muy frecuente que Julieta, y lo sé porque sé su historia, pues Julieta una vez que fue mi becaria y posteriormente se incorporó a trabajar, ella tiró de otros becarios y esos becarios vuelven otra vez a situarse bien laboralmente, a ser valorados en el mercado y siempre pedimos el compromiso, un compromiso muy, muy generoso y decir, oye, en el Congreso lo único que pedimos es que cuando tú asistes como participante, en un par de años, 3, si tienes suerte y te incorporas a trabajar, vuelvas otra vez al Congreso, pero en lugar de participante vuelvas como ponente. Y ocurre. Yo, siendo sincero, muchas veces me emociono porque jamás me planteaba el éxito del Congreso y además un Congreso que creo que en el momento los alumnos no lo disfrutan, pues están allí y les gusta, les parece bien,
es muy intenso, Pablo, son muchas horas, pero es cierto que los comentarios que recibimos son al cabo de los años, ¿no? Cuando dicen, oye, qué bien estuvo ese congreso, conocí a tal persona, conocí a tal empresa, o me abrió las puertas. Creo que ya estoy hablando mucho. Y ya sabéis que yo tengo la capacidad de hablar 3 horas porque estoy muy entrenado en clase y soy capaz de hacerlo. Así que me gustaría conocer la opinión de Iván y la de Julieta al respecto de lo que estoy diciendo. Y que Pues vayáis. yo, si me lo permitís, la, creo que sigue siendo un poco la gran desconocida. Eh, es verdad que hemos notado una mejoría, pero yo sigo teniendo que explicar de todas las formas posibles en la calle a qué me dedico. Y lo único que ha cambiado es mi forma de expresarlo. Antes me molestaba el tener que, que explicarlo y ahora pues depende a qué sector, ¿no? Lo explicas de una manera u otra, pero sigue siendo la gran desconocida. Y creo que todos los que estamos trabajando no estaríamos trabajando sin la red de contactos y la colaboración que tenemos en este campo. Y uno de los responsables es el Congreso. A mí se me llena de la boca cada vez que hablo del Congreso porque mm, me parece un encuentro tan bueno tanto para los ponentes como para los alumnos, como para los organizadores, para todos. Para mí es una forma de recapitular o reflexionar el año, ¿no? Cada año que pasa es como, joder, es que tengo un año más de experiencia y conoces a más gente y vas abriendo redes de contactos. Mm, yo insisto en que mm, los que estamos trabajando, bueno, aparte de la valentía, ¿no? Porque como decía antes Pablo, cuando llegas a la asignatura no conoces, no sabes de qué va y tienes dos caminos. Irte a lo seguro, que es a lo que ya se conoce, pedagogía escolar, o irte a lo desconocido y probar, ¿no? A ver de qué va esto. Y vuelvo a decir que la parte responsable es el Congreso, porque ahí digamos que mostramos las cartas de todos de todo el ámbito laboral, de todos los tipos de salidas que hay. Entonces, es un poco magia, ¿no? De abrir los ojos tanto a los alumnos como yo, por ejemplo, cada vez que voy como ponente, descubro un nuevo campo diferente que no conocía, porque es verdad que cada año viene algún ponente nuevo. El año pasado conocí a Iván y me encantó lo que hizo. Ahora me ha alegrado tanto de saber que está trabajando. ¿Por qué? Ha dicho Babel y automáticamente me acordé del congreso y me acordé que Natalia propuso ese mismo momento que mandaran currículum porque estaban buscando para un proyecto y tal. Red, red de contactos, valentía, atreverse y, y no sé. Iván, ¿qué opinas? Totalmente. Yo lo voy a decir claro. Yo creo que todas las carreras universitarias deberían tener un congreso como este, porque incluso la red de contacto que se crea le doy mucho más valor que cualquier otro práctico que tengamos. En este caso, en pedagogía tenemos dos. Y yo conocí este congreso en segundo, o sea, antes del práctico en uno, y gracias a ello conocí la gran incógnita, la salida de pedagogía laboral, cuando ningún otro profesor me lo había mencionado. Y me acuerdo que fue online. Estuve ahí todo el congreso aguantando, encerrado en la habitación con el portátil, pero no me perdí ninguna charla. Y fue ahí, a raíz de ese congreso, cuando ya pues, empecé a investigar, a buscar pedagogía laboral, a ver qué es. Eh, Me metí en LinkedIn, me puse a ver realmente si hay oferta de trabajo de pedagogía en la empresa. Y, y fue en ese momento que conocí a Pablo como cabeza pensante de esa iniciativa.
y vi que era profesor de la UMA, de pedagogía, y dije, pues si quiero hacer realmente las prácticas en una empresa, nadie me ha hablado de empresa, pues quiero que él sea mi tutor. Y es cuando ahí pues moví cierto hilo, ¿no? Envié un par de instancias donde no sé si debía de enviarla y al final lo conseguí, ¿no? Acabé con Pablo como tutor y lo que aprendí con él y con el primer practicum que lo hice en Mainford fue increíble. Y luego llegué a la optativa de tercero y yo veía como mis compañeros pues estaban ansiosos, no sabían exactamente qué le esperaba esa asignatura. Pero yo como me aventuré al final a hacer ese primer practicum en empresa, ya muchos conceptos pues, ya me sonaban, ya no me parecía, no me chocaba tanto, no me quedaba tanto impacto. Y puedo afirmar que la asignatura de pedagogía laboral, tal y como está ahora mismo montada, es exactamente el título, lo que promete, pedagogía laboral. No es como otra asignatura que te pone un título muy largo, muy chulo, a lo mejor no se da exactamente lo que te espera. En este caso es lo que es, y ahora que he salido al mundo laboral, lo Mm. afirmo, que lo que se vio en cada momento en esa asignatura es lo que se espera. Y, y ya está. Por otro lado, a nivel personal, me encanta el Congreso. eh, y aunque, vaya, he asistido como participante 2 veces y este último como ponente. Y es que me encanta ver las caras conocidas, las caras no tan conocidas. Me gusta ver cómo la gente, pedagogos también como yo, evolucionan y cómo cambian de trabajo, cómo cambian de proyecto, cómo lo cuentan. Y al final la red de contacto que es que debería ser crucial en toda la carrera. Sobre todo no perder la ilusión, porque yo lo que veo en los ponentes cuando van, ponentes que llevan más de 20 años y siguen teniendo la misma ilusión, Sí. las mismas ganas, em, y es un no parar de aprender y de desarrollarse y de no limitarse. Yo no me veía en una misma empresa toda mi vida y es por eso que siempre animo a la gente, en el momento en que te sientas estancado, trabajamos en educación. Esto es un constante movimiento, vamos a la par de la sociedad. Entonces, así mismo lo llevo al plano laboral, ya que hay muchas empresas que han despertado y están requiriéndonos, pues yo, en el momento de eso, que te sientas un poco estancado, pues vas viendo a ver qué te van ofreciendo. Yo gracias a eso he ido adquiriendo em, experiencia en herramientas distintas que yo en mi vida me iba a imaginar trabajar. Cuando empiezas la carrera solo te hablan de Articulate y, 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 pero Por suerte ahora las empresas cada vez más se están dando cuenta sí, de la figura del pedagogo dentro de la empresa. Y, pero vaya, aún queda mucho seguramente. Yo sobre todo me di cuenta cuando eh, estuve buscando prácticas extracurriculares y vi una misma oferta que era prácticamente para cualquier grado de esta facultad y la facultad vecina. Y a mí la verdad que ese tipo de oferta a mí me echa para atrás porque me da la sensación de que cualquier estudiante de cualquier grado le servía, pero cada vez me alegra ver esa oferta que buscan pedagogos y saben la función y saben qué objetivo deben llevar a cabo. Y me alegra ver eso. Y ver LinkedIn también oferta de trabajo que lo tienen claro. Entonces, pues yo creo que cada vez más, y bueno, aquí en Málaga tenemos suerte que
Además de una persona se lo he escuchado que es la cuna de la formación y hay muchísimas empresas y es todo un lujo. Está aquí, en esta ciudad. Yo que os veía de fuera en el Congreso, sí que es verdad que es un momento del año en el que hay un espacio dedicado a hablar de pedagogía laboral, pero bueno, nos tendremos que llevar de la sesión una definición de pedagogía laboral, pero yo creo que al final es un concepto muy amplio, porque además habéis comentado que se va transformando a medida que la sociedad se transforma e inevitablemente la pedagogía laboral también. Pero ese congreso aúna a personas, aúna a profesionales y el año pasado como novedad tuvisteis este programa de radio que lo hizo Joaquín López, lo Sí. escuché después y eso es como volver a disfrutar imagino que vosotros seríais volver a disfrutar, en mi caso fue disfrutar desde la distancia de cachitos de cosas que pasaron en ese congreso. Y habéis dicho una cuestión interesantísima, el tema de la red de contactos básicos, y por otro lado que nos siguen asociando y catalogando al ámbito escolar, cuando el ámbito escolar es un ámbito muy pequeñito dentro de todos los sectores en los que como pedagogos y pedagogas podemos trabajar. Eso que tengamos un perfil tan amplio puede verse como una debilidad, pero yo creo que en realidad es nuestra propia fortaleza, porque podemos estar en cualquier contexto, con cualquier colectivo, siempre que haya personas, que haya aprendizaje, incluso sin personas, porque creo que también en el ámbito de la inteligencia artificial también tendremos mucho que decir, pero desde las facultades creo yo que deberían ir abriendo un poco el campo y no se centre solo en ese ámbito tan académico de la parte formal exclusiva escolar. Y por otro lado, yo haría también un llamamiento, ya que ese congreso aglutina a tantos profesionales que estén en empresas, que desde las propias empresas las prácticas estén disponibles y asequibles, porque bueno, si no tienes opciones de experimentar prácticas académicas, curriculares o extracurriculares en ámbitos distintos al escolar, pues no puedes saber qué puedes desarrollar, con lo cual yo creo que también tenemos ese reto de ampliar los centros de práctica. Pues sí, yo creo que respecto a los centros de práctica ocurre una situación bastante peculiar. Y es cierto que en la Facultad de Málaga cada vez hay más prácticas, cada vez, por ejemplo, se empieza, os voy a poner un caso real y una situación un poco compleja, ¿no? Es que el tema de las prácticas todo está impregnado de escolar. Y no lo digo como una crítica, lo digo como una posibilidad de mejora. Al estar todo impregnado de escolar, incluso las prácticas terminan impregnadas también de ese ámbito escolar. Entonces, por ejemplo, la Facultad de Málaga no entendía que pudieran realizarse prácticas que no fueran presenciales. Era algo curioso porque muchos de los pedagogos que trabajan, y tengo aquí a Subi, que además de ser bueno, pues una persona que siempre está, que colabora a la misma par que yo con el Congreso, junto con Amparo, creo que surgió con él esa iniciativa y era el decir, oye, tenemos personas que están trabajando a distancia. Tenemos muchos casos de pedagogos en Málaga que trabajan en empresas de Madrid o en empresas como Fran o en empresas de Valencia, etcétera. Y claro, la universidad o la facultad en este caso no entendía que se pudieran realizar un practicum totalmente a distancia. Yo decía, pero sí que los contratos son a distancia, las personas trabajan a distancia, se pueden desarrollar. Afortunadamente, después de la pandemia, pasó algo curioso, fue que en la pandemia la única empresa, o una de las pocas empresas, que ofreció la posibilidad de terminar el práctico a pesar de estar en pandemia, fue una empresa de Málaga dedicada a la formación, que dijo, no, no, yo sigo con el práctico y los alumnos siguen en su casa. Fue algo curioso. Y a partir de ahí la Universidad de Málaga ha rehecho un poco sus prácticas y se contrapone, porque es cierto que unas prácticas en un ámbito escolar no se entienden que sean a distancia. O sea, nadie puede hacer una práctica en un colegio a distancia o en un instituto a distancia, pero en una empresa sí. Entonces, es cierto que el paradigma cambia por completo y la facultad se tiene que adaptar. Eso es solo un matiz. Después habría que perfilar otras situaciones, porque es cierto que las empresas, por distintas razones, en ocasiones, pues tienen la posibilidad de incorporar a 4 alumnos por distintos proyectos y en otras ocasiones no tienen posibilidad de incorporar ninguno. Y creo que tiene que haber una mayor flexibilidad.
tenemos que aprender, yo siempre lo he dicho, tenemos que aprender de los centros de formación profesional o de facultades como la de ingeniería, donde la relación con las empresas es muchísimo más fluida y está muy acostumbrado. Es casi como decirlo en la facultad de ingeniería, oye, mando a un ingeniero a realizar práctica en un colegio. Sería chirriante. Pues yo creo que durante muchos años en la facultad de educación ha sido chirriante el que un pedagogo vaya a la empresa y el problema surgía desde la misma facultad, pero porque no, implantaban un modelo escolar a una serie de empresas y había ciertos hostes, ¿no? Porque no sabían qué Acuerdos, ofrecer. convenios, etcétera. Sí, dijo Julieta. Porque no sabían qué ofrecer, no sabían qué estaban No, ofreciendo. no. Yo creo que conforme con lo que decía Bea, creo que los pedagogos siempre tenemos un discurso muy claro y decimos, no. O sea, yo sí pregunto en mi clase, oye, alumnos, ¿no? Porque además me encanta recibir a mis alumnos de tercero, sobre todo lo paso muy bien las primeras sesiones, por la cara de desconcierto, ¿no? Y le pregunto siempre, oye, ¿hasta cuándo se educa una persona? Y todo el mundo dice, no, toda la vida. La educación es durante toda la vida, incluso ya en los momentos más cercanos a la muerte. Vale. ¿Y el pedagogo cuándo actúa? En el ámbito escolar. ¿Y el pedagogo qué es? Experto en educación. Digo, entonces, ¿de esto de educación qué hacemos con ella? Claro, es que el proceso de educación es cada vez más complejo y los pedagogos somos los profesionales que nos dedicamos al proceso de educación y tenemos que atender todas las etapas de la vida. Y la etapa laboral da la casualidad que además siempre voy al ámbito empresarial, ¿no? Y trato como clientes a mis destinatarios. Tú dices, oye, tienes dos opciones. Tienes unos destinatarios que solo puedes actuar con ellos hasta los 16 años o tienes unos destinatarios que puedes actuar con ellos hasta los 65, 70, 80 años. Evidentemente vamos a tener más clientela, por expresarlo de una forma un poco burda, si atendemos a la educación de la persona de una forma integral durante toda su vida. Y es algo que sí, que nos llenamos, que lo decimos, que cualquier profesional dedicado al ámbito escolar o al ámbito empresarial o a la orientación te dice, sí, sí, nos educamos durante toda la vida, pero tú cuando actúas y volvemos a centrar otra vez la etapa escolar. Creo que ese resquicio, ¿no? O esa situación que llevamos arrastrando años se va solucionando afortunadamente. Yo creo que se va solucionando. El Congreso es verdad que ha sido un catalizador y ha funcionado muy bien y creo que se ha generado una situación, una simbiosis donde la facultad forma buenos profesionales, las empresas lo valoran y lo incorporan. ¿Vale? Entonces yo no sé si antes el huevo o la gallina, porque realmente al final es cierto que cada vez hay más demanda y que sitúan al pedagogo como una persona experta en el desarrollo de aprendizaje. Yo diría aprendizaje para no entrar en sistemas de formación o diseño instruccional o creación de contenidos, etcétera. Creo que es súper importante. Y creo que debemos empezar a aprender que cuando hablamos de pedagogía laboral, hablamos de una serie de conceptos que rodean a la pedagogía laboral y que tienen que ser muy familiares para nosotros. Yo cuando doy la primera clase, y sobre todo me pasó en las primeras ediciones de la asignatura, yo llegaba allí con mucha ilusión como profesor y empezaba a hablar de Fundae, empezaba a hablar de e-learning, de score, de diseño instruccional, de dinero. Hablaba de dinero, que yo miraba las caras de los alumnos y me decían, ¿estás hablando de dinero? Y yo decía, claro, es que los profesionales tenemos que ganar dinero, tenemos un salario, tenemos que valorarnos. Y había como un proceso de infravaloración, ¿no? Y decían, bueno, pero es que yo no soy un abogado. Y tú decías, bueno, tu titulación está en el mismo nivel que la de un abogado, un matemático, un ingeniero o un físico. Y era como una especie de, no, hombre, no, no, yo soy pedagogo. ¿Qué me estás contando? Era una situación simpática. Y creo que claro, tuve que adaptar mis clases y empezar a hacer, que se lo agradezco a Fran, que me hizo un trabajo que todavía mantengo. Les pongo un examen a los alumnos y les digo, mira, vais a aprender de e-learning porque vais a hacer un examen online las veces que queráis, la nota no cuenta, lo podéis repetir tantas veces como queráis y trata de que os acerquéis al vocabulario que vamos a utilizar en clase, porque claro, me llegan alumnos que desconocen el lenguaje que yo hablo. O sea, cuando tú le hablas de Fundae o de e-learning, no. Me encanta la práctica que hago con los alumnos donde les digo, ¿sabéis lo que es e-learning? No. Le explico, pues mira, el e-learning es lo que hacemos en la universidad, porque tenéis un campus y, vale, claro, sí, ahora sí lo entendemos, Pablo. Digo, ¿sabéis lo que es Moodle? No. ¿Habéis visto alguna vez Moodle? El campus de la Universidad de Málaga es de Moodle. No, jamás hemos tocado Moodle. Lo tocáis todos los días. Pero son conceptos que incluso manejando a diario, los alumnos están ajenos por concepto, o sea, por completo. Y claro, es una situación, yo creo que mi asignatura
al principio frustra mucho, porque hablo un lenguaje muy diferente al que hablan el resto de mis compañeros. Pablo, aquí en Sevilla, que yo sepa, no existe ni siquiera la asignatura de pedagogía laboral. Para que quien nos vea en diferido, porque aquí es verdad que casi todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, si tuviéramos que dar una definición sencilla de lo que es la pedagogía laboral, ¿cómo la definiríamos? Bueno, yo diría que es la verdad que se me agolpan muchos pensamientos cuando voy a tener que definir la pedagogía laboral, ¿no? Pero yo diría que es la parte de la pedagogía responsable de la educación de las personas que están en una etapa laboral. Y ya no digo empleado o desempleado, sino una persona que quiere conseguir empleo, que quiere mejorar el empleo. Además, eso ya está más que establecido en la Unión Europea, etc. Y ahí lo que tenemos que empezar es a conjugar distintas disciplinas. Entre ellas, la parte de TIC, que siempre digo que tiene que estar integrada, que no, también la parte de la educación de adultos, la formación de adultos, el desarrollo de acciones formativas, el diseño de acciones formativas, y otra cosa que me parece básica es los sistemas e-learning, ¿no? Entonces, la pedagogía laboral al final lo que se centra es en el momento en el que la persona está en edad de trabajar, por llamarlo de alguna forma, aunque suene un poco tópico, ¿no? Y no solo le facilite el mantenimiento de su empleo, sino incluso la mejora o la obtención del empleo. Y se destina justo en ese ecosistema en el que, evidentemente, los factores o los participantes en ese ecosistema son empresas, principalmente, ya sean públicas o privadas, no diferencio, ¿vale? Y sobre todo la sociedad. Al final, desde mi punto de vista, siempre parece como que hemos sido criticados como los mercenarios de la educación, ¿no? Me llamaban, en alguna ocasión me resultaba bastante simpático y un poco dolido, ¿no? Pero la concepción que yo tengo de la pedagogía laboral es que al final tú lo que tienes que hacer es mejorar a la persona o facilitarle posibilidades de mejora a la persona para que repercutan en la organización en la que está desarrollando su labor, sea cual sea, y a partir de ahí, esa empresa repercuta a nivel social. O sea, al final nos centramos en la persona para que favorezca la organización y la organización se desenvuelva mejor en la empresa. Entiendo, hay un artículo precioso que está publicado en la revista Complutense, donde dice, y lo tienen los alumnos y lo trabajamos en clase, que las empresas son seres vivos inmersos en la sociedad. Nacen, crecen, se relacionan, porque el sistema educativo para mí ha cambiado, ya no se reproducen, ahora se relacionan, ¿vale? Y a veces mueren. Entonces, la persona está inmersa en esa sociedad y en concreto dentro de esa organización empresarial. Y tenemos que empezar a sobrevivir. Y después, además, juega un papel importante en el desarrollo intelectual de la personalidad, en el desarrollo personal y profesional. Hace poco escribía con una compañera, estábamos escribiendo un capítulo de un libro, y yo decía, es que es tan importante la pedagogía laboral, porque cuando hablamos de temas de igualdad, hablamos de temas de medio ambiente, de calidad, de prevención de riesgos laborales, etcétera. Yo, que soy súper joven, aunque no lo aparente, pero que sí que terminé mi estudio hace muchísimos años, yo no me formé en nada de eso. Yo no adquirí conocimiento. Sí es cierto que cuando hablamos de educación tenemos que decir, oye, es que yo tengo que dar una base sólida, correcto. Pero evidentemente, en temas de igualdad, conciliación, educación emocional, etcétera, la formación básica que recibe mi hijo no es la que yo recibí en su momento. Y toda la formación que voy adquiriendo es gracias a los planes de estudio en mi etapa profesional. Entonces ya no solo es que me forme en estrategias, por ejemplo, que estaba enseñando Julieta, en el diseño con Articulate, ¿no? Que lo utilizamos mucho, o en el manejo de Moodle, sino que también me tengo que enriquecer y formarme en temas de conciliación, de igualdad. Y es más, la legislación obliga y canaliza a las empresas para que desarrollen estos planes de formación. O sea que la prevención de riesgos laborales no es algo optativo, es algo obligatorio. Y la formación en igualdad tampoco es optativo, viene a ser obligatorio. Entonces se mueve un ecosistema de formación que ayuda a las personas que ya están incorporadas a trabajar y que tienen más edad a que se vayan enriqueciendo de conceptos que a día de hoy son muy actuales, ¿no? Entonces, no sé si al final me he extendido demasiado, Sí, pero ha quedado claro. Mucho de lo que comentas me lleva también al campo de la gestión del conocimiento, pero además la gestión del conocimiento en sentido amplio,
dentro de la propia organización, de tal manera que es verdad que desde las organizaciones tenemos que facilitar el aprendizaje de las personas al puesto y por otro lado tenemos que ver de qué manera las organizaciones son competitivas, resolutivas, eficientes y además con este contexto que tenemos tan cambiante, pues no, lo que aprendes una vez no te vale para siempre, sino que tenemos que estar en ese continuo upskilling y reskilling, ¿no? Entonces me evoca a que, bueno, que quizás desde la pedagogía tenemos un papel muy relevante en esa gestión del conocimiento en las organizaciones. Creo que es un nicho que, bueno, que podremos seguir Sí, explorando, sí. explotando. Sí, además ahí yo creo que hay un siguiente nivel, ¿vea? En el que lo primero que decimos siempre es, bueno, vamos a desarrollar acciones formativas, vamos a generar acciones formativas, vamos a diseñarlas, somos pedagogos y somos expertos. Pero creo que tenemos que dar un salto cualitativo más importante. Experiencias de aprendizaje, ¿no? Claro, experiencia de aprendizaje y sobre todo algo que nosotros llevamos trabajando ya hace tiempo y es medir la eficacia de la formación, porque creo que pasamos una primera etapa, sobre todo cuando era Forcen y después empezó a ser Fundae, etcétera, donde se creó un sistema, una red de empresas de formación, se habilitaron muchísimos recursos para desarrollar los planes de formación y creo que ahora estamos en una segunda etapa en la que una vez que ya se ha instaurado un sistema bueno, que nadie se plantea que no haya formación en una empresa. Habrá empresas que no tengan formación todavía. Según los datos estadísticos, sé que hay algunas empresas que declaran no tener formación o una formación estructurada, ¿no? O una formación bien dibujada. Pero creo que el siguiente nivel está en medir la eficacia. O sea, en que realmente todos los recursos que ahora mismo estamos empleando, tendremos que empezar a diferenciar qué recursos favorecen al final el lograr unos resultados y que recursos no lo favorecen tanto, ¿no? Y creo que es un segundo nivel. Y ahí los pedagogos como un papel fundamental, porque ya no es solo hacer acciones formativas, sino hacer acciones formativas eficaces, que den resultados. O sea, Y al la final, escuela también Y va a muy bien. cuento de eso quería comentar, yo a veces digo, intento bajarlo a tierra un poco, ¿no? También a personas que no están tanto en el ámbito. ¿Cuál es la diferencia más grande entre la pedagogía escolar y la pedagogía laboral? Creo que en la pedagogía escolar se educa y nuestra misión y responsabilidad como pedagogos laborales es reeducar lo que ya viene educado, lo que ya viene aprendido. Aparte, mm, es que mm, es responsabilidad, pero es un gran trabajo que es diario, porque estás trabajando con personas y con empresas que primero desconocen lo que tú haces y después que les estás pidiendo, dámelo, o sea, entrégame tu conocimiento que yo lo voy a mejorar. Lo voy a mejorar para ti, pero todavía, o sea, aparte de, o sea, una vez que ya lo tenemos para mejorarlo, quiero decir que el camino hacia convencer a esas personas que nos confíen ese proceso es difícil. Entonces, esa parte de reeducar es importante. y en términos de eficacia, es curioso porque hay estudios en los que al final se mide dónde has aprendido más, en los cursos de formación que has hecho fuera de tu puesto de trabajo o en tu propio puesto de trabajo. Y al final, donde aprendemos en realidad a desempeñar nuestras tareas es en el propio puesto de Sí, trabajo. Y sin embargo, totalmente. seguimos sacando la formación de ahí, llevándola a otro sitio para luego volver, se supone ya, y aplicarlo, ¿no? Que bueno, hay muchas formaciones que sirven, pero creo que el enfoque debe de ser ir adaptándolo todo para que el aprendizaje, porque al final va a ser más rápido. O sea, lo que yo aprenda en mi puesto lo voy a aprender con más rapidez. Sí. Después también juega un papel también muy importante, yo creo que es la innovación, ¿no? Creo que la formación al final, cuando va llegando a una empresa, eh, abre puertas y abre nuevos itinerarios y abre nuevas posibilidades de negocio. Yo creo que es sumamente importante porque es como, lo que pasa es que es cierto, ¿no? Siempre discutíamos si la formación es un gasto o una inversión, ¿no? Entonces, claro, es una inversión. Sí, 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 es una inversión, pero
pero ¿cómo eres capaz de ver esa inversión, ¿no? ¿Cómo ves el retorno de esa inversión? Y eso es realmente complejo en una organización. Pero siempre defendí lo mismo, de la misma forma que es complejo ver cómo repercute una estrategia adecuada de prevención de riesgos laborales para reducir el número de accidentes, ¿no? Tienes que buscar indicadores, tienes que buscar... Y creo que la formación todavía llega a ser más complejo que en ese caso que he puesto de la prevención de riesgos laborales, ¿no? Y una de las salidas es bueno, la innovación. Yo creo que la innovación está muy vinculada a la formación. Yo no sé para mis compañeros, pero ahora recientemente la revolución que está suponiendo la inteligencia artificial en muchos ámbitos a la formación, en mi caso por lo menos, nos está yendo de maravilla. O sea, a mí me facilita muchísimo el trabajo y creo que me ayuda a ser más productivo, ¿no? No sé lo que opináis vosotros también. Y a optimizar el tiempo Sí. también, porque mm, es que depende cómo lo uses, cómo lo mires, cómo para qué, ¿no? Pero es un campo que está todavía por descubrir y nosotros en Randstad ya se está gestando también la inteligencia artificial y a su vez, pues nosotros, vamos, yo misma, yo utilizo ChatGPT para mucho y no es que piense por mí, pero me ayuda a optimizar el tiempo muchísimo. Mis alumnos actuales también lo usan. Soy consciente, soy consciente. De hecho, Que este año, hay que saber usarlo también, ¿eh? sí, 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 total. Porque está ahí la idea de que no, te lo hace todo, no va a pensar por ti, pero al final requiere también de su técnica y su formación. Yo lo noto, a mí me apasiona la inteligencia artificial, investigo, leo y no es el mismo uso. Un uso de que alguien la primera vez que coge esa herramienta, porque al final es una herramienta. Y como todo, igual que te formas en ofimática, pues te puedes formar en inteligencia artificial. Y ahora es como que se está empezando a ver y veo, pues sobre todo por LinkedIn, un montón de cursos y ponencias de inteligencia artificial y se está quitando ese temor de que va a quitar el trabajo. Para nada, yo lo veo una herramienta súper eficaz, vaya. Y lo uso en mi día a día y igual que uso Word, la verdad. Habían preguntado en el chat y tú habías puesto la página del congreso que se hace en Málaga. Este año creo que se hace el 7, ¿no? Y es un congreso de formación y trabajo que se organiza dentro de la Universidad de Málaga. Lo digo porque alguien había preguntado en el chat. No sé sí. si alguien más quiere, bueno, estáis rodeado de familia en este webinar y no sé si os parece que haya compis que también quieran compartir su experiencia, que ya invitéis al próximo congreso. No sé. Y encantado. Carmen creo que tiene la mano levantada. Ay, sí, Y Carmen, a ver si no te vemos. sí, sí, espérate que me voy a quitar, me voy a poner la cámara. Ahora sí, Sí, no, espera, ahora me he no. vuelto a ir. Voy. Ahora. Sí, yo un poco lo que escuchando, a ver, yo llevo mucho tiempo dedicándome a la pedagogía en el ámbito laboral, en concreto en el ámbito de las administraciones públicas. Y fijaros, donde yo estoy debería tener un montón de pedagogos, tengo algunos, pero no muchos. La gran dificultad para mí es que la clave es, y creo que por ahí es por donde debemos ir los pedagogos. A mí me piden cursos me piden, pero el tema no es hacer cursos. A veces me piden cursos para solucionar problemas de coordinación, problemas de organización. Entonces yo creo que desde el Instituto Andaluz de Administración Pública nos dedicamos a formar funcionarios, pero daría igual si estuviera en una empresa cualquiera que tuviera que formar al personal de esa empresa. Creo que aquí nuestro gran trabajo es identificar el por qué, el para qué y cómo conseguirlo. Ese es el gran tema de quiero un curso de antifraude. Voy a poner ese caso, que ahora estamos con los fondos europeos. ¿Vale? Vale. ¿Qué quieres conseguir?
a quién me tengo que dirigir, cómo vamos a sancionar el alumnado, dónde vive la gente, vive todo el mundo en Sevilla, viven en toda la región. Quiero decir, creo que nuestro trabajo en el ámbito laboral es de promover un ecosistema de aprendizaje que no siempre son acciones formativas, que no siempre es formación online, que no siempre es formación presencial, que tenemos que ir combinando, que a veces es formación en el puesto, que a veces son comunidades de prácticas, por lo que decía antes Bea, que a veces es gestión del conocimiento. Entonces yo creo que todo eso es algo que tenemos que conocer, o sea, que tenemos que ofrecer los pedagogos y pedagogas, es decir, hacer todas las preguntas y dar todas las respuestas, o con las personas que nos piden esa formación, porque esto a veces creen que tienen una necesidad que no es esa no es la necesidad, ¿no? Entonces, creo que como pedagogos tenemos que ser traductores de las necesidades de desarrollo que tienen las personas en una empresa y también la organización. Si, por ejemplo, en las administraciones públicas tenemos un problema, es la gestión del conocimiento. Ahora más porque se jubila mucha gente. Entonces, eso también tiene que ver con la pedagogía, cómo gestionamos que el conocimiento de las personas que se van de la organización porque se jubilan, porque cambian de puesto, porque tal, quede dentro de la organización. Entonces, vamos, lo digo porque creo que hay un campo fantástico de trabajo. Yo os digo, el instituto tiene un libro que además está en internet, que se llama el Libro Blanco de la Educación en las Administraciones Públicas, pero que es muy equiparable a la formación que se está haciendo en las empresas. Por ejemplo, Telefónica tiene una formación de este tipo, Correos, bueno, Correos no es privada, es medio, pero que sobre todo mi gran dificultad, y os lo digo como nicho de trabajo, mi gran dificultad es encontrar formadores que no suelten un rollo, sino formadores. Es decir, la gente cree que formar es llego allí, suelto mi speech y ala. No, no. Formar es tener claro cuál es el objetivo, el por qué y el para qué, y asegurarme que la persona que está recibiendo eso, que aprende y además, como decíais antes, tiene retorno de la inversión. Entonces, yo creo que el campo de los pedagogos ahí va más allá del uso de herramientas de learning, que también, que yo creo que también está bien, pero va más en ese concepto global de crear ecosistemas de aprendizaje donde se pueden mezclar múltiples cosas, múltiples formatos, modalidades y todo también en función de lo que queremos conseguir, en función de qué es lo que queremos conseguir. Digo, es que ese es mi día a día. O sea, nosotros formamos a 100.000 personas al año, a las 13 consejerías, a las 8 delegaciones. Y la gran dificultad es que la gente lo que me pide es lo mismo siempre. Dame un curso de inteligencia emocional. ¿Para qué? ¿Para qué quieres un curso de inteligencia emocional? Entonces, lo que está siendo un éxito para nosotros es un programa que se llama la colaboración expandida, que es crear comunidades de prácticas en las que la gente de lo mismo se junta y dice, tenemos un problema, vamos a intentar resolverlo entre todos. Y ahí se genera muchísimo aprendizaje. Entonces, bueno, que me enrollo y acaparo, que era un poco dar valor a la pedagogía en el ámbito laboral, me parece que es fundamental. Además, hace muchísima falta y el asesoramiento pedagógico, o sea, yo ahora estoy creando contenidos con gente de fondos europeos y tengo una persona haciendo eso, solo una persona sabe hacerlo, un pedagogo. ¿Vale? Entonces, ahí hay un campo de trabajo interesantísimo para trabajar con administraciones públicas y con empresas, que es traducir las necesidades formativas a actividades de aprendizaje del tipo que sea. Creo que ahí hay un campo, vamos, que yo era un poco por abrir un campo, ¿no? Y por deciros, desde donde yo estoy como empresa, ¿no? Aunque sea empresa pública, ahí hay una gran necesidad de profesionales que sepan hacer. Cuando yo contrato muchos cursos con universidades, no me funcionan, porque no se meten en la piel. O sea, el curso de contratación con una universidad, curso de protección de datos con una universidad, no se meten en la piel de lo que necesitamos. Y eso es fundamental, que os metáis o que nos metamos en la piel y que preguntemos mucho de quien nos encarga eso. Y ya corto de ver. No, Carmen, yo me parece muy interesante. Te recojo el guante porque desde mi punto de vista hemos tenido yo recuerdo cuando se incorporó el tema de e-learning en el año. Yo empecé con e-learning a muy temprana edad,
año 2001, 2002 ya estaba con mi campo. Con una persona además de Sevilla que me ayudó y colabora conmigo muchísimo y al que le tengo mucho aprecio, que es David Puente. Y con él, Lo conozco. ¿no? Entonces, bueno, yo me lancé y para mí el e-learning fue una solución fantástica para ahorrarme viajes, desplazamiento, para llegar, para ser capaz de mandar y enviar contenidos, información y generar aprendizaje a mucha gente en poco tiempo y rompiendo distancias y lo que decimos siempre, rompiendo la barrera espacio-temporal. Fantástico. Pero es cierto que el e-learning ya se ha sentado, ya se ha pasado la moda y que, como tú bien dices, creo que los pedagogos tenemos que empezar a centrarnos en el aprendizaje y el aprendizaje no solo se resuelve con cursos, sino que hay otras metodologías, otras formas que tenemos que explorar. Sí es cierto que desde mi punto de vista tenemos que llegar a la organización, al corazón de la organización, no solo al trabajador o al empleado. Y, y bueno, lo que está ocurriendo con el tema de e-learning, por lo que yo llevo años viendo, es que es cierto que siempre hemos considerado que el curso es la solución a todos nuestros problemas. Y lo voy a enlazar de una forma, a lo mejor es un poco complejo, pero lo voy a enlazar con lo que decía de la educación o con lo que digo de mi alumno en tercero, ¿no? Yo te doy una herramienta, pero no te puedo dar soluciones específicas para cada uno de los problemas que tú vas a tener en el futuro. Yo miro a Iván y miro a Julieta y yo le enseñé algo que en su día espero que le sirviera, pero que realmente ha caducado. En el caso de Iván a lo mejor menos, pero en el caso de Julieta, del 2017, pues claro, si Julieta entrara en mi clase ahora diría, Pablo, ¿que cuánto cambio? Y es porque todo, como bien decía Bea al inicio, todo tiene que ir cambiando, todo tiene que ir evolucionando. Y creo que generamos una expectativa muy alta y los adultos en sí tienen esta característica, y es que cuando recibo un curso, cuando voy a un curso, no sé si lo habéis vivido, un curso presencial especialmente, en el que la persona viene y dice, yo vengo a este curso para resolver mi problema. Dice, no, tú vas a aprender estrategias para resolver ese problema y otros problemas. Y esa generalización creo que a veces cuesta. A veces cuesta. Y por centrar un caso, la inteligencia artificial. Oye, yo quiero aprender inteligencia artificial, pero para solucionar mi problema concreto. Dice, no, no, aquí va a aprender inteligencia artificial de una forma un poco más genérica y que vamos a generar estrategias. Y creo que estoy muy de acuerdo contigo, Carmen, en que uno de los errores es en la excesiva focalización que hemos tenido en el desarrollo de acción informativa. Y acompaño, ¿no? Y sin querer enrollarme porque me encantan vuestras intervenciones. Otro de los problemas que hemos tenido y que como aquí estamos rodeados de pedagogos, la mayor parte de nosotros supongo que seremos pedagogos, es que no todos los cursos son fantásticos y maravillosos. Que también tenemos que hablar un poco del intrusismo, tenemos que hablar también de la falta de ética y de la falta de profesionalización de un sector donde hacer cursos no requiere que intervenga un profesional de la formación o de la educación. O sea, que cualquier persona monta una plataforma y vende cursos. Y se han vendido cursos, que eso es algo que trabajamos mucho en mi asignatura, se han vendido auténticas barbaridades. Y se generan auténticas barbaridades. O sea, y voy a recurrir otra vez a ChatGPT. No me quiero imaginar cómo ChatGPT está produciendo cursos a día de hoy. O sea, de hecho, un ejemplo típico es, genérame un curso sobre legislación de medio ambiente. Y ahí empieza ChatGPT a generar contenido y tú eso lo plantas en un sistema e-learning y ya tienes el curso resuelto. Como bien decía Iván, oye, una cosa es que sea una herramienta que me facilita las cosas, no es un botón mágico. Yo creo que por ahora en el tema de la formación no es un botón mágico, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con lo que decía Carmen, en que tenemos que empezar a buscar otras soluciones que no solo se centren en los cursos. Creo que algo que está teniendo bastante éxito recientemente, recientemente hasta cierto punto, claro, son las píldoras, ¿no? Es esa microformación que es asequible desde cualquier dispositivo, desde el móvil. Nosotros en la empresa nos estamos planteando seriamente ya desde hace años y ya llevamos un tiempo que nos vamos adaptando a que la formación sea asequible en cualquier momento y en cualquier lugar, pero de verdad, pero desde cualquier dispositivo, lo cual no es fácil, ¿eh? O sea, que una cosa es que tú un curso lo puedas ver en el móvil y otra cosa es que el curso se desarrolle y tenga resultado a pesar de verlo desde un móvil, diría yo, ¿no? No sé qué opináis vosotros al respecto. Nosotros, por ejemplo, yo es que estoy acostumbradísima a hacer, llevo muchos años que en las empresas donde trabajo trabajamos para otras empresas. Entonces, me muevo con clientes de todos los colores y la gran mayoría tienen algo en común. No saben lo que quieren. Entonces, ahí entramos nosotros.
he estado en un montón de reuniones en las que en lugar de una reunión ha tenido que haber más para entendernos, para bajar a tierra, qué necesidad tiene y claro, les ofrecemos tantas cosas que se saturan. Entonces ahí entramos también. Nosotros trabajamos con las píldoras, micropíldoras, vídeos tipo Netflix, no sé, les ofrecemos una cartera de proyectos siempre acorde a su presupuesto, porque muchas veces se pide una maravilla y no hay presupuesto. Pero, por ejemplo, todo lo que se está hablando yo lo siento como mi día a día. Y a mí me gusta porque es mm, verla en las caras de cómo empieza esa reunión, ¿no? De primero buscar esa necesidad, después encontrar un mutuo acuerdo y cómo termina ese curso y ver que, no sé, que ha habido fruto, eso a mí me llena de satisfacción. Lo de las píldoras está claro porque al final el tiempo es un recurso muy limitado Sobre todo. y necesitamos cosas breves y que vayan al grano de lo que necesitamos en ese momento. Por eso al final, pues, si tú necesitas una receta, ¿dónde vas? Vamos rápidamente al YouTube, que seguro paso a paso en 3 minutos sé cómo hacer la receta de ese bizcocho tan rico. Al final es aplicar los 15 segundos de TikTok y o sea, es verdad que es que nosotros mismos, todo el mundo, nos hemos vuelto muy ansiosos con todo. Y eso es que es un factor, volvemos a lo mismo. La sociedad ha cambiado. Antes nos comíamos un curso de 2 horas, ahora somos incapaces. Sí, lo que Lo pasa es que en queremos ese todo retorno de hecho. inversión y pensando en los procesos en los que intervienen personas no son tan rápidos, con lo Sí, cual si tú quieres transformar una organización, un servicio, un área, o sea, no lo vas a hacer así, pum, por mucho que metas un curso de esto rápido, ¿no? Entonces hay que combinar. Os voy a leer algún aporte que hay en el chat, que no sé si lo habéis visto. Ana dice, ¿algún consejo para empezar a tomar contacto con empresas o cómo podríamos concienciar a las empresas de la importancia de tener su plantilla el perfil de pedagogo? Gracias. ir al Congreso. No, pero oye, me encanta lo que dice Ana, es cierto, ¿eh? Es cierto. El pedagogo lleva razón, toda la razón, Ana. Yo, yo creo que tenemos que hacer una campaña publicitaria, Bea, y te lo lanzo a ti como representante de la asociación para decirle a las empresas, oye, hay unos profesionales que saben hacer formación, gestionar formación y se llaman pedagogos, porque la realidad es que lleva toda la razón, que hay empresas que sí conocen al pedagogo y empiezan a tener cercanía y como han dicho tanto Iván como Julieta, al final lo reclaman y lo vemos en InfoJob o en LinkedIn y vemos ofertas, pero es cierto que hay otras empresas en que tú le hablas de un pedagogo y no tiene ni idea. No tiene, yo creo que... Pero tenemos que empezar a vendernos y lo que están diciendo, yo a Ana le diría lo que estamos haciendo, Ana. Esta red de contactos que no tiene ningún tipo de interés, ni que aquí el interés es colaborar entre un colectivo y que poco a poco va dando resultados. No ha sido de la noche a la mañana, llevamos 10 o 12 años ya persiguiendo este objetivo, pero es cierto que en nuestro entorno más cercano en Málaga, creo que hay empresas de formación a las que tú le dices, oye, un pedagogo y sí que sabes lo que es y sí que sí para qué sirve. Ahora yo creo que también otro paso, ¿no? Igual que decía con la eficacia, será que empiecen a pagar, ¿vale? Y eso Ese es sería, otro tema. ese otro tema también, Sí. ¿vale? De Yo que la, me he dedicado siempre a lo social, es verdad como que parece que si te dedicas a lo social es porque es algo caritativo, ¿no? El movimiento asociativo y movimientos sociales, porque tú te dedicas por amor al arte. Y tú me dices, no, me dedico al ámbito social, pero soy profesional, ¿no? Pero sí que parece bueno, que para cobrar dinero, los que ganan dinero son los médicos, los abogados Sí. y otros profesionales. A mí me entristece muchas veces ver y seguir viendo los sueldos que se están a día de hoy promocionando. El otro día se una noticia que dijeron que el colectivo de veterinarios y veterinarias eran los que estaban peor pagados, o sea, que era la profesión peor pagada. Y ahí dije yo, digo, mejor, está peor pagado que los pedagogos, seguro. no, no, Pues eso salió la noticia. Fijaré una cosa que habéis dado conceptos que
sobre todo salen a la luz en la asignatura de pedagogía laboral, y es el tema de presupuesto, gestión del conocimiento, planificación, gestión de, bueno, gestión de proyectos, modalidad. Y me hace gracia porque en la asignatura de Pablo hay retos semanales en las que se propone un caso práctico. Y luego Mm. los estudiantes pues hacemos grupos e intentamos dar una solución. Es flipante cómo sin tener esos conocimientos sobre pedagogía laboral, las locuras que se nos ocurren. Y yo creo que eso pasa hoy en día cuando alguien que no es profesional de ello hace algún curso o lo hace con inteligencia artificial y no se plantea de verdad todo estos conceptos. Sin ir más lejos, nos salían eh, en estos casos prácticos cursos de chorrocientas horas, cursos que arruinaría cualquier empresa de lo caro que salían. Muchos cursos que un sindicato no podía haber denunciado por, por- por las condiciones que le habíamos puesto. Y claro, pues esa es la importancia de la asignatura y de los pedagogos, ¿no? De la detección de necesidad, de la empatía con los estudiantes de la formación. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Vale? Porque a ver qué ofrecen alguien que no ha hecho esta formación, qué soluciones formativas proponen, de qué calidad son. Y yo creo que la cualidad está de reflexionar sobre nuestra actividad, nuestra práctica, es lo que nos da ese valor. Qué interesante, Iván. La verdad que verte Y, tan jovencillo con esas reflexiones tan bien armadas, gusta. y me gustaría plantear, a ver, porque yo sé que aquí después van a venir muchos estudiantes de Pablo, de esta promoción, sobre todo cuando aparezca el tema del congreso y necesiten inspiración. ¿Qué consejo le podríamos dar para esa salida profesional, empresarial de pedagogía? ¿Qué consejo le podríamos dar para...? Porque es obvio que en la carrera eh, no te van a dar soluciones de por vida, estamos en evolución constante, em, y sobre todo que pedagogía laboral la vea a partir de tercero. ¿Qué necesitarían esta nueva promoción para acceder al mercado? ¿Qué formación creéis conveniente para ellos? Que tendrán que ver por su cuenta, porque no hay un quinto, un sexto y un séptimo año de carrera. Bueno, quedan 5 minutos, así que si os parece y queréis contribuir a la consulta que nos lanza Iván, invito a las personas que estáis ahí asistiendo ahora mismo en directo a este webinar, que abran cámara, micro y que, bueno, que se sientan libres de aportar lo que consideréis. Estamos en familia. Pues me gustaría poder participar. Adelante. Simplemente pues decir que básicamente gracias al Congreso pues yo ahora voy a empezar unas prácticas extracurriculares en una empresa y sin ese Congreso no sabría que esas prácticas existían, simplemente porque Ícaro tampoco se habla muchísimo en la carrera. O sea, en las clases de Pablo sí que lo hablamos, pero si no fuera por esa asignatura que encima es optativa, no hubiera tenido ni idea. Y básicamente, o sea, yo me he enterado de este webinar gracias a LinkedIn. O sea, yo ahora, por ejemplo, he estado fuera, he estado de Erasmus tal, y he estado súper herida, pero ahora que he vuelto he dicho, vamos a ponernos al día. Y gracias a LinkedIn ha sido cuando me he enterado de que hay, por ejemplo, este tipo de charlas, de que hay muchas formaciones, la que quieras elegir la puedes hacer y que simplemente es eso, la red de contacto, pues por ejemplo, yo a Iván no lo seguía, ahora ya lo he visto, digo, mira, del congreso, de cuando estuvimos haciendo cosas, y obviamente pues es súper interesante y necesario, porque es la cosa. Yo cuando dije, vale, quiero probar otro aspecto de la pedagogía que no conozco porque está en lo social, pero quiero ver el empresarial también. Y desde luego, gracias al congreso ha sido cuando
he visto todas estas puertas. Así que yo lo primero que diría es instalaros LinkedIn y no lo utilicéis la primera semana cuando vas al congreso y sigue metiéndote, aunque sea una vez al mes, porque luego Instagram lo utilizamos todos los días. Aunque sea una vez al mes, estás, yo qué sé, media hora mirando y tú ya ves qué hay. Simplemente eso. Y ya está, gracias. Me parece muy interesante todo. Yo sí quiero ir mientras se anima. Hola. Hola. Ay, perdón, Pablo. No, Ainhoa, Y Sigue, adelante. Sí, es que no puedo poner la cámara, pero nada, era para añadir una cosa que aparte que he contestado en el chat a la compañera Ana, yo solo digo que a día de hoy LinkedIn es una de mis herramientas de trabajo. Así que lo que te crees que en la carrera es simplemente una red social que te va a ayudar a buscar un poquito y abrirte un poquito las puertas, a día de hoy una de las herramientas de mi trabajo literalmente es LinkedIn, ¿vale? Yo hago selección de personal a través de LinkedIn, casi exclusivamente. Así que, y nada, básicamente lo que le he comentado antes a la compañera, que le he contestado en el chat, que bueno, que no sé si la habréis leído, porque estaba pidiendo un poco así de consejo, pues he dicho que qué mejor perfil, ¿no?, que una pedagoga o un pedagogo para coordinar cualquier formación, para elaborar cualquier contenido o para ejecutarlo. Hemos estado hablando durante toda la webinar y es que no puedo participar antes porque también estaba trabajando a la vez, pero es lo que he dicho, nos hemos centrado mucho en el tema de formación, pero como dar nosotros las formaciones, pero yo a día de hoy era técnico de formación, hace poquito que me convertí en consultora de formación y bueno, yo realmente ejecuto esos proyectos que llevo yo ahora mismo porque trabajo en el área pública de mi empresa. Entonces, bueno, el campo del perfil de la pedagoga o del pedagogo en las empresas es muy, muy amplio, más de lo que nos podemos imaginar. Solamente añadir que una de mis jefas es pedagoga, que 4 o 5 personas de mi equipo somos pedagogos y pedagogas y que el resto de equipo mínimo está compuesto por una o dos pedagogas, ¿vale? Digo más chicas porque solo nos acompaña en mi caso a Alex, que ya no está en la reunión, pero antes sí estaba. Y decir que eso, que es que ahora mismo las empresas nos necesitan a un nivel muy grande, ya sea, ya te digo, para elaborar, para coordinar o para ejecutar, y que bueno, que el consejo que le he dado antes a Ana básicamente es lo que nos dijo Pablo desde el día que entramos en clase, red de contacto, siempre estar descubriendo día a día gente nueva, estar activo y sobre todo tener actitud, no tienes que defender ni concienciar a las empresas de nada, porque queda claro que nosotras y nosotros hacemos faltas en las empresas de formación. Muchas gracias, Ainhoa. He comentado de... Uy, hay un eco por ahí. He puesto el webinar que hicimos con Esther Galicia para optimizar nuestros perfiles en LinkedIn. Así que, bueno, quien necesite algún que otro consejo para utilizar mejor la herramienta, pues os recomiendo que vayáis al vídeo. Carmen ha compartido también un libro de metodologías innovadoras, bueno, pues tiene ya unos añitos y me ha gustado que lo comparta. Yo participé con bueno, esto lo coordinó Yago, ¿no?, con el instituto, y hizo experimentos con un grupo de WhatsApp colaborativo que se creó y formé parte de algunas de las herramientas, las viví un poco, así que me ha gustado verlo ahí. Es un libro interesante que hablaba del Flipped Classroom también, hablaba, bueno, otras metodologías que normalmente no se llevan al ámbito de las organizaciones y que sin embargo sí que se pueden utilizar, la gamificación, en fin, toda una serie de metodologías que también tienen su hueco. Bueno, estamos en hora. Si hay alguien más que quiere brevemente participar y si no, pues cierra Pablo, Iván y Julieta. Decir que vamos a tener el siguiente webinar el 13 de marzo. Lo va a presentar nuestra compañera de la asociación, Esther Vinuesa, y es sobre orientación, pero además orientación en sentido amplio, no solo orientación educativa. O sea, queremos dar esa visión de la orientación en el ámbito de toda la vida, con lo cual con sus 3 ramas distintas. Así que os invito a participar y pondré también el enlace
de inscripción a la asociación por si alguien pues, quiere formar parte de este movimiento, sumar y contribuir desde su ámbito de especialización. Serán bienvenidos. Necesitamos masa asociativa, pero necesitamos gente con ganas, con resolución y que pueda aportar cosas interesantes de cara a la pedagogía, a los que estamos ahora en activo y a los que vienen detrás. Muchísimas gracias por vuestra participación y les cedo la palabra a nuestros 3 invitados de hoy y les doy las gracias también a Carmen de la asociación que estamos ahí apoyando e impulsando esto, junto con otras compañeras. Muy bien, pues yo no voy a cerrar, yo quiero que cierren Julieta e Iván, ya que he abierto yo, ¿vale? Así que yo voy a decir solo unas palabras. Creo que ha sido muy interesante, creo que nos queda mucho trabajo por hacer, creo que ya hemos andado mucho camino. Afortunadamente no estamos en la situación de partida, hemos dado un gran avance. Mm, Creo que somos un colectivo que tiene una virtud y es que en líneas generales somos muy generosos y colaboramos con mucha facilidad unos con otros y eso al final es una fortaleza. Y creo que el Congreso al final, la naturaleza es esa, ¿no? Es sencillamente la colaboración. Creo que en las facultades de educación en general tenemos que ampliar la pedagogía laboral y dividirla en otra serie de asignaturas o itinerarios o conocimientos que son necesarios y que no solo se aglutinan en la pedagogía laboral. Yo creo que es básico el diseño de contenido para personas adultas, no para niños, porque no tiene nada que ver un diseño didáctico para una persona pequeña que para un adulto, para un profesional, donde el tiempo prima. Creo que tenemos que hablar de economía, de subvenciones, de dinero en general, de presupuesto. Creo que, como lo dice Iván, en los casos prácticos se trabaja y creo que es básico. Creo que las TIC, desde mi punto de vista, no tiene que ser una asignatura, sino tiene que ser algo, yo siempre pongo el ejemplo en clase, no me voy a extender, no puedo entender que las TIC sea un agregado, y no es que yo no quiera estar de acuerdo con las TIC, sino sencillamente lo que considero oportuno es que las TIC es una herramienta más. ¿Hasta cuándo vamos a estar hablando de TIC en pedagogía? Yo creo que no se habla de TIC en el caso que decía Bea, de veterinario o de médico o de economista, ¿no? ¿No? ¿Usted economista TIC maneja calculadora o no? ¿Maneja hojas de Excel o no? Yo creo que eso lo tenemos que incorporar y creo que tenemos que, como estaban diciendo aquí, lo decía Ana, ¿no? Tenemos que aprender a vender nuestra profesionalidad y a decir que ofrecemos resultados a las empresas, ya sea participando en una empresa pública, en una empresa privada o como es el caso de Julieta, participando, desarrollando acciones formativas, contenido, generando aprendizaje en otras empresas, ¿no? En terceras empresas como una que está de servicio. Y bueno, y daros las gracias a todos. Yo me gustaría, sé que a lo mejor se enfada, pero tenemos aquí a Sui, que creo que su intervención sería fantástica. Creo que él tiene para ocupar 1, 2, 3 webinars, ¿vale? Le lanzo ahí un poco el dardo para que él lo vaya cogiendo, que supongo que sí. Y bueno, le doy la palabra a Iván y a Julieta para que ya vaya a cerrar. Pues vale, Julieta me ha hecho ahí señales. Muchas, muchas gracias a la asociación por invitarme, a Pablo por seleccionarme, porque sin duda será por red de contactos y grandes profesionales que él conoce que podría traer. Y si los trae, estaríamos aquí una semana y otra hablando de pedagogía laboral y que sería increíble, ¿eh? Una jornada ahí potente. Pero sin duda hay mucho que avanzar y destaco esto último que ha comentado Pablo, que es verdad que el itinerario, que el plan de estudio de pedagogía habría que darle una vuelta. A lo mejor en 4 años es muy complicado ver el escolar, lo social y lo empresarial. Seguimos hablando de TIC, y si no hablamos de TIC y le añadimos un apellido o dos, y siempre el mismo concepto una y otra vez disfrazado, año tras año se ven, y no se ven conceptos como presupuesto, gestión de proyectos, contrato, nómina, y todo esto trabajamos los pedagogos en empresas y no se ve, y al final
tiene que buscar esa formación fuera de la carrera. Y a lo mejor se podría incluir y ser más completa en ese sentido. Muchas gracias. Una gracias por la invitación, ha sido un placer. Siempre es muy gratificante no solamente hablar de pedagogía laboral y que se siga hablando, sino encontrarme con personas que tienen la misma pasión, la misma ilusión. Da igual el tiempo que lleven trabajando. Pablo es el vivo reflejo, que lleva un montón de años, pero sigue teniendo las mismas ganas y la misma ilusión por, por, ah, por este campo tan bonito que nos ha tocado y que hemos elegido. Y ya está, mi único consejo es eh, que nos sigamos atreviéndonos, que esto es una carrera para valientes. Y ya está, que muchas gracias. Bueno, Muchas gracias a vosotros. muchas gracias a vosotros. Nos vemos en el siguiente webinar. Corto grabación. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego, muchas gracias.